lo que les quiero compartir es un poquito lo que está pasando con el dólar en este momento, cotizando a 760 pesos. El dólar blue, que arrancó la jornada en 780, después se cayó a 750, ahora en 760, pero de alguna manera ahí encontró, por lo menos por ahora, algún rango de estacionarse por ahí. Y los dólares financieros subiendo, pero poquito y con poca intervención del Banco Central. Ahora les voy a decir por qué planteo si en este, si se quiere, en esta calma momentánea que alcanzó el mercado cambiario, de alguna manera no hubo también algunas señales que salieron de los equipos de Milei que han contribuido a esa situación. Lo que está muy, pero muy complejo es lo que está pasando con la economía real, con el traspaso a precios de la devaluación del lunes y la disparada de la brecha, porque esto es así. Lo que uno ve es, hay una disparada muy grande de la brecha, cuando se dispara el dólar y vemos que está a los altos, obviamente eso significa inmediatamente una disparada también de precios y también hemos visto esto, ¿no? Que el dólar blue o el dólar libre anda a los altos. Sube, después baja un poquito, se estaciona en algún otro escalón, después vuelve a subir, baja. Lo que hay que ver es la tendencia. Y la tendencia es que con el dólar a 7.50, pongámosle, bueno, es un 50% más caro que hace un mes, que estaba a 500. Y obviamente en ese aspecto, una suba de el blue de 50% en un mes y una devaluación del oficial de 22% en un día, bueno, se traspasa muy fuertemente a precios y eso es lo que creo yo en este momento genera las mayores tensiones. Pero de alguna manera la reaparición anoche del ministro de Economía, planteando que no va a renunciar hasta el 10 de diciembre, que va a seguir como ministro de Economía, dando alguna precisión respecto a que la semana que viene estaría la aprobación del FMI, el desembolso de 7.500, 8.000 millones de dólares, depende de la cotización de los DEG. Bueno, todo eso puede significar que al menos el gobierno logre estabilizar en este nuevo rango el dólar. Quiero mostrarles lo que yo creo que ha sido una señal muy positiva en términos de tratar de calmar un poco las aguas de un economista de Milei que es muy importante porque está en el día a día con la agenda. Vamos a ver si en los próximos días lo podemos sumar a alguno de estos vivos. Está con la agenda de los bancos de inversión con el exterior, con Goldman Sachs, con JP Morgan. En la agenda con el FMI fue el que coordinó la reunión que va a tener, el MIT que va a tener Milei con funcionarios del FMI. Está con la agenda también de coordinar con sindicatos qué es lo que piensa Milei en términos de reforma laboral hacia adelante. Bueno, ese economista ha enviado una señal, si se quiere, un tanto tranquilizadora para los mercados, más allá de si está coordinado o no con Milei. Él dice que no, que es algo que él piensa personalmente. Fíjense lo que ha pasado hoy en el mercado financiero y ahora les voy a mostrar los tweets de este economista que ha generado este hombre del mercado financiero, ¿no? Porque es un hombre que hace muchos años está en el mercado financiero. Fíjense lo que está pasando en este momento con los dólares financieros, ¿no? El dólar MEP en 659, 660 pesos, 1,3% de suba en el día. Ayer lo habían bajado 2%, pero sin mucha intervención del Banco Central, con muy poquita intervención del Banco Central, a diferencia de la semana pasada, cuando intervenía en este dólar MEP vendiendo 100 millones de dólares por día para que no se le vaya arriba de los 550 pesos, ¿no? 550 pesos era la franja de intervención la semana pasada. Esta semana traspasó cómodamente los 600 pesos, 550, 560, 70, ahí intervenía la semana pasada el Banco Central. Esta semana pegó el salto arriba de los 600 pesos y se estacionó en este nivel de 660 pesos, que es una suba de 29% en el último mes, cuando la tasa de un plazo fijo desde el lunes es 9,7% mensual, es decir, en un mes 3 veces lo que paga un plazo fijo,
y está adelantado a la inflación también el MEP, porque 100% desde enero, cuando la inflación hasta julio, según el INDEC, estaba en 61-62%. Pero se ha estacionado en este nivel. Y el contado con liquidación hoy volvió a subir un poco más en 7,42. También es un segmento en el cual interviene el Banco Central. Pero, ¿por qué les muestro esto? También 34% en el mes, 115% en el año. Es decir, ya la disparada de estos dólares financieros junto con el Blue, que viene subiendo 115% también en el año, se adelantan a la inflación y generan todo lo que estamos viendo, ¿no? Del traspaso a precios, la incertidumbre, el gobierno que cruje. Ya lo hemos visto en otras corridas, en julio del año pasado, en octubre de 2020, se toman todos de la mano, ¿dónde está el ministro de Economía? Bueno, todo lo que hablamos siempre. Lo que quiero mostrarles es que, sobre todo este dólar MEP, que es el dólar a través del home banking o con una cuenta custodia incluso dentro de los mismos bancos, sin necesidad de operar en una LIC, en una sociedad de bolsa, pero también hoy a través de cualquiera de las fintech, a través de una app que alguien puede transferir pesos de su cuenta bancaria y a partir de ahí comprar este dólar MEP, que además se ha simplificado mucho porque la compra, sobre todo en la fintech, tiene la posibilidad de apretar un botón y con 2 o 3 pasos directamente comprar este dólar MEP. Obviamente este dólar MEP es el dólar de dolarización de los depósitos en pesos, porque los depósitos en pesos, uno supone tener un depósito de pesos en el banco, lo tenés blanqueado, por lo cual la operación acá es totalmente en blanco. Y aquel que tiene en un banco un depósito en peso y se le vence, debería estar dolarizándose acá a través del dólar MEP. Le han puesto un límite de $40.000 semanales, lo cual restringe mucho la operatoria de empresas o de grandes jugadores. De todas maneras, este dólar para empresas está también muy restringido, porque el que opera en dólar MEP no puede operar después en el MULC, no puede acceder al tipo de cambio oficial, al mayorista. Pero bueno, acá hay una dolarización dentro del sistema financiero relevante. Y lo que estamos viendo es que el gobierno está de alguna manera tratando de estacionar el dólar en esta franja, ¿no? Entre 6,60 y yo creo que 700, 720 pesos. Hoy se fue un poco más arriba el contado con liquidación. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque y ahora voy a mostrar Twitter, ha habido 2 tweets de alguien clave en el armado de Javier Milei, que es este señor, que se llama Darío Epstein. ¿eh? Yo lo comenté en algún momento, pero si uno ve su Twitter, es el director de Research for Traders, una empresa de asesoramiento de inversiones que maneja varios fondos de inversión. Fue presidente de la Comisión Nacional de Valores en la década del 90, estaba dentro de los equipos de Domingo Cavallo y hace más de 30 años que está en el sistema financiero. Y fíjense lo que ha puesto, está muy, muy picante en Twitter, a veces con el tono picante que usan en Twitter, se chicanea con economistas de Juntos por el Cambio, suele en los últimos tiempos plantear algunas dudas respecto a lo que está pasando en la economía. La verdad que algunos planteos que hacía eran muy interesantes respecto a por qué, si la economía está estallada, todavía había un nivel de actividad, empleo muy importante. Bueno, lo cierto es que hoy apenas se abre el mercado, publica este tweet. Dice, vuelvo a mi rol de analista. Con el MEP en 650 y la tarjeta Ualá que te permite retirar en 670, el Blue en 780 es un negocio de vivos. Es una estafa, otra vez se aprovechan de la gente común. La asustan y se los cogen. No, bueno, por lo menos así lo veo yo, a lo mínimo. Le pone el rol de personaje, digamos, pero cuando dice con la tarjeta Bagualá, puede decir, no sé, a través de cualquiera de las fintech que están dando vuelta hoy, uno puede directamente comprar este dólar MEP entre hoy 6,60, 6,70.
Esta señal de que el dólar en 7.80 es un negocio de vivos, es una estafa, lo que está diciendo es, miren, acá hay gente que está comprando dólar blue a 7.80 y si vos te dolarizás en el sistema financiero lo podés comprar mucho más barato. Ayer a 6.50, hoy a 6.60, en ese rango. Es decir, que cada $1.000 estás perdiendo 100.000, 120.000 pesos entre una operatoria y la otra. Bueno, esa señal que está enviando es que este dólar de 7.80, que decíamos es un dólar de pánico, para él tiene un techo. Y de hecho complementa ese tweet con este otro. Como recuerdan, prepaso vendí el 75% de mi portfolio en Argentina y con el cable en 4.80 compré treasuries de corto, bueno, el tesoro norteamericano de corto plazo. Ahora estoy pensando en vender dólares en zona 7.25, 800. Dice que en toda esta zona vende. Ya estamos en zona de overshooting, se disparó demasiado el dólar, dice, respecto al resto de los precios de la economía. Hoy no significa dentro de un mes, porque hay que ver a dónde van los precios de la economía. Aún si sube más, me banco, no compro Georgies en 800, es decir, no compro dólares en 800. Bueno, estos dos tweets fueron tomados por el equipo económico como si fuera agua bendita. Y además dice, y puse orden para AL30 en 25, para comprar bonos, los bonares de los bonos de la reestructuración de Martín Guzmán en agosto de 2020 bajo ley local. Los bonos en dólares bajo ley local. Entonces, estos dos tweets fueron tomados con mucho alivio por el equipo económico y de hecho empezaron, digamos, como sea, a difundir por todos lados este mensaje porque, insisto, Darío Epstein, creo que además, acá lo ven, se ve ahí, acá lo ven con Juan Napoli, que estuvo el otro día en uno de nuestros vivos, y con Victoria Villarruel. Darío Epstein, además de ser el hombre clave, de hecho va a la reunión con el FMI porque él es el que directamente la gestionó, el que habla con Luis Cuvedú o con Rodrigo Valdés, el director del hemisferio occidental. Creo que además es candidato. Creo que es candidato, está en la lista también de diputados de Javier Milei, de diputados nacionales. Ahora, no digo que esto mueva el mercado, pero esta es la señal de alguna manera. Cuando yo planteaba, no había hoy ningún dirigente político y sobre todo ni Milei ni Bullrich que salieran de alguna manera a decir el dólar a tal nivel está bien, lo refería a que cuando estalla todo después de la PASO, el 12 de agosto, al día siguiente de la PASO de 2019, porque gana Alberto Fernández por una diferencia muy holgada, fue un cisne negro, fue una sorpresa para todos los mercados financieros, y al día siguiente se derrumban las acciones, se derrumban los bonos y se produce una devaluación del 45 pesos a 60 pesos, se dispara el dólar, que era dólar libre, ¿no? Con intervención del Banco Central, pero un dólar en un mercado único, sin cepo. En ese momento, Alberto Fernández con Álvarez Agis, que era su asesor económico, hablan con el FMI, esto lo cuenta Álvarez Agis, Alberto Fernández le transmite, Álvarez Agis no está de acuerdo, pero Alberto Fernández le transmite al FMI que no desembolsen más del préstamo acordado con la Argentina, el FMI le hace caso, de los 57.000 millones de dólares habían desembolsado ya 45.000, pero le hace un guiño al gobierno al futuro gobierno de Macri, a Macri presidente electo, diciendo que el dólar a 60 estaba bien. Yo conté que ese dólar a 60 a valores de hoy es un dólar de 450 pesos. Es decir, estamos con un dólar muchísimo más alto, entre otras cosas, porque la situación es muchísimo más delicada de lo que era en agosto de 2019.
La Argentina está en una situación con 12.000 millones de dólares de reservas negativas o poco más de 11.000 millones de dólares de reservas negativas. Bueno, todo lo que ustedes saben, con una deuda comercial por delante de 13.000 millones de dólares de, de importaciones que se realizaron y no se pagaron, más los 5.000 millones que se tomó con China. Bueno, todo lo que saben. Y venimos contando siempre. Ahora yo decía, no hay nadie que en la oposición hoy se anime a tirar el dólar a 700. Está bien, como una forma de tranquilizar, como una forma de dar alguna señal, porque cualquier cosa que diga el gobierno nadie le cree. Digamos, hoy la reputación y la credibilidad en términos de los mercados del gobierno, en particular del ministro de Economía, está por el piso, totalmente dañada. Entonces, esta es la primera voz que sale de, insisto, alguien que está al lado de Javier Milei y que dice con todas las letras, como les mencionaba recién, sale a decir, vuelvo a mi rol de analista. Él hace rato que viene contando qué hace con su dinero, con los fondos de inversión que maneja. Sale a decir con el MEP en 6.50, bueno, lo que escucharon recién, ¿no? El dólar a 7.80 es un negocio de vivos, es una estafa. Otra vez se aprovechan de la gente común y los asustan. Por lo menos así lo veo yo. El otro punto es que hoy también hubo un repunte importante de los bonos. A ver si voy a compartir ahora nuevamente la pantalla. Pero hoy los bonos en dólares tuvieron una suba importante, ¿no? Ayer ya habían recuperado un poquito, pero tuvieron una suba importante. El Global 30, que es referencia, el bono en dólares ley Nueva York, con mayor mercado, digamos, el que más se mueve, que tiene la mayor emisión, subió 4,2%, mantiene el 26% de suba en el año, ahora está solo 4% abajo, y esto fue por el ajuste, la caída que en el mes, ¿no? Es la caída del lunes, que fue una caída muy grande, fue de casi 9%, pero bueno, ya en 2 días fue recuperando, y el Global 35, que es otro también de los bonos de referencia, también. Fíjense que tiene una suba importante, también otro 4% en el día de hoy, está 3% abajo en el mes por el ajuste del lunes, pero mantienen una suba relevante, ¿no? El AL30 también casi 4%, de nuevo vuelve a ubicarse en $30, es decir, de alguna manera, por lo menos en este momento donde todo parecía estar prendido con alfileres, por lo menos en el mercado financiero, logran encontrar una especie de oasis. Si es momentáneo o no, no lo sabemos, pero por esto que decía, porque el dólar blue se maneja así, salta, cuando baja un poquito, entonces decimos, bueno, se tranquiliza un poco, le da algo de aire al gobierno, vuelve a saltar, se toman todo de la mano, baja un poquito, la tendencia es que va quedando más arriba, obviamente mantiene un salto, como les decía, de 50% en un mes, que es una enormidad, y que lo que no baja, porque es toda una transferencia y corrimiento muy grande de precios, es lo que pasa en la economía real. Eh, pero bueno, es para seguir con atención esto. Yo no sé si hay un esquema de que esto sea compartido por el propio Milei o no. Ellos dicen que lo que transmitieron a los inversores extranjeros, y por eso es parte también del que los bonos hagan pie, pese al terremoto que hubo el lunes y martes, o el lunes sobre todo, es que lo que les conté el otro día, que le transmitieron a los principales bancos de inversión, a Goldman Sachs, a JP Morgan y demás, justamente con este interlocutor como principal, que la deuda en dólares se paga, no es necesario reestructurarla, cosa que dicen había, en todo caso, parte de los economistas de Juntos por el Cambio que dejaban dudas respecto a eso, y consideran que los economistas de Juntos por el Cambio en ese aspecto
eran más tirabomba que lo que ellos están planteando, que la deuda en pesos también se paga, que no van a un default de la deuda en pesos ni a un reperfilamiento como hizo la CUNSA. Es decir, dos señales que yo decía, si en algún momento se blanquean, ayudarían al gobierno mínimamente para que haga pie en la transición y que esto no termine de espiralizarse. Respecto al FMI, vamos a ver qué plantea Milei en el cara a cara, en el Zoom que va a tener con el director del hemisferio occidental y con Luis Cuedú, el jefe de la misión argentina, pero todo indica que lo que va a plantear es un poco lo que les anticipé el otro día y que ya ha transmitido el propio Darío Epstein informalmente. La base inicial del programa de Milei es un ajuste fiscal muy grande de 5 puntos del PBI, después se verá si se puede implementar o no, basado principalmente en el corte de transferencias discrecionales a provincias, en el corte de transferencias a empresas públicas deficitarias, en una reformulación de subsidios o regímenes promocionales, como puede ser el régimen de Tierra del Fuego, que tiene 5 puntos del PBI de distintos tipos de exenciones impositivas, pero fundamentalmente por el lado del gasto público, visto en las transferencias a provincias, en el corte de transferencias a empresas públicas deficitarias y el otro punto importante, en un corte muy profundo de la obra pública, porque plantean que van a encontrar financiamiento privado para hacer rutas, gasoductos, obras de infraestructura que pueden tener recupero de la inversión. Sin afectar, plantean escuelas, salud pública, todo ese tipo de infraestructura que obviamente es la básica estatal. Estoy contando lo que plantearon al FMI. Y que ese esquema no es contradictorio con el programa del fondo, sino que al contrario, el programa del fondo, incluso este gobierno en algún momento tendrá que presentar el presupuesto 2024 y tengo entendido que Massa transmitió que iría a déficit cero en 2024, cosa que yo creo que tendría que haber anunciado antes de la devaluación o junto con la devaluación, no de la manera, ya conté, tan desordenada e improvisada que se aplicó la devaluación el lunes y que ha provocado un traspaso a precios que pone en jaque todo el programa económico, ha generado toda una desestabilización muy grande y que además pone en jaque la propia devaluación. Y en duda el hecho de que esta sea la única devaluación que haya de acá a las elecciones o de acá al 10 de diciembre, ¿no? Donde si se lo comen los precios a la devaluación en los próximos 30 o 45 días, bueno, si no tienen que aplicar otra devaluación o tienen que estar de nuevo toqueteando todo el régimen cambiario porque no pueden sostener el dólar oficial en 350 pesos. Pero bueno, esa es la base. El tema, obviamente, que puede generar un cortocircuito y que a su vez también genera una dolarización mayor espontánea y genera mucha incertidumbre es el tema de la dolarización, que ya le adelantaron al FMI que Milei quiere hacerlo y que va a insistir con ese tema, pero no está claro cómo va a ser la instrumentación y eso genera obviamente todo un proceso de dolarización mayor, ¿no? Más allá de que Milei diga soy pro mercado y esté transmitiendo que tanto él, Bullrich y los que están en carrera son pro mercado, no debería haber esta incertidumbre. Pero bueno, resumiendo, me parece muy relevante esto que les mostraba que ha transmitido Darío Epstein en el día de hoy, junto con las señales de la deuda pública que mencionaban, y creo que ahí uno puede encontrar algún elemento respecto a cierta estabilidad que estamos viendo en el día de hoy en un nivel de nominalidad mucho más alto de esta economía. Más allá también de que, de nuevo, con el dólar a 800 mangos, nosotros hemos dicho, es un dólar de pánico, es ya un dólar más alto que el dólar pico de crisis del año pasado, de julio del año pasado, cuando renunció Guzmán, renunció Batakis, que era un dólar a 7.30, y es un dólar que no está muy lejos del dólar de 950
de octubre de 2020. Es un dólar que en estas 2 semanas, y sobre todo con el salto que hubo post-paso, abarató mucho más todavía a la Argentina en dólar. Entonces está el incentivo del que dice: no convalido estos precios de nivel de dólar de 7.80 o 7.60 y vendo y prefiero posicionarme. Bueno, en el caso de, de Epstein, le pone una fichita además a la deuda argentina. En otros casos dirán: prefiero comprar material de la construcción vendiendo dólares, prefiero comprar un auto con los dólares, prefiero comprar electrodomésticos, prefiero comprar mercadería, eh, prefiero de alguna manera comprar algo que sé que va a subir, por lo menos en los próximos meses, mucho, tanto, o más tanto o más que el dólar. Y eso ocurre siempre que hay alguna señal, alguna mínima señal de que no hay una espiralización, sino que hay un nivel más alto de nominalidad de toda la economía, que es catastrófico desde el punto de vista de la inflación y del nivel de actividad, pero que no es la crisis total. Vamos a ver en los próximos días si esto es así o si empieza a haber un nuevo evento que dispare todavía más crisis de la que estamos viendo. Quería cerrar, porque hacemos cortito, vamos a ver si mañana o el fin de semana, como les decía, hacemos un vivo con alguna sorpresita adicional para poder sumar otras voces. Quería sumar lo que está pasando con el tema de los precios de la economía, ¿no? Del traspaso de precios muy fuerte que hemos visto y la inflación que en agosto tendría que estar arriba de el 10%, 12%, dicen algunos 13%, y que tal vez en septiembre incluso podría estar en un nivel más alto, ¿no? Arriba del 15%. Si el INDEX se comporta de manera transparente, bueno, como ha ocurrido hasta ahora. Lo que quiero mostrarles es que el gobierno ha actuado muy fuerte en las últimas horas sobre algunas empresas alimenticias, aplicando, eh, bueno, una negociación muy dura en la cual ha obligado, yo conté que Arcor, que Molinos y que otras grandes empresas habían enviado listados ya a principio de semana, post de evaluación, listados con remarcaciones del 25%. Incluso en los vivos anteriores había un audio de un supermercadista grande del conurbano que enviaba toda una reseña de los distintos aumentos que habían, que iban en el rango del 25%, 20%, pero las grandes empresas 25% de aumentos, generalizado en toda la línea de productos. En el caso de material de la construcción, entre 25 y 30, y así en todos los sectores. Bueno, respecto a eso, lo que quiero mostrarles es que en algunos casos, por ejemplo en el caso de Molinos, hubo una negociación muy dura con el negociador de los precios, que es Guillermo Mitchell, el titular de la aduana, y obligaron a la empresa a retrotraer los precios al 1 de agosto, y la empresa respondió que solo lo iba a hacer en unos pocos productos que tenía margen de ganancia y podía hacerlo, que el resto no podía vender productos retrotrayendo precios al 1 de agosto. Con lo cual, la respuesta fue: bueno, entonces no vendan esos productos, va a haber desabastecimiento, bueno, que no estén en la góndola esos productos, pues no queremos convalidar 25% de estampida de precios. Ojo, porque lo que están viendo ahora grandes mayoristas o los supermercados y demás es que en esta negociación en la cual el gobierno aprieta a las grandes empresas, las empresas solo envían los productos en los cuales pueden de alguna manera amortiguar los aumentos, y en otros casos envían ítems suspendidos, digamos que no se pasa precios o que están cupificados, digamos, con cupos de venta. Es decir, las empresas prefieren esperar y ver y no soltar la producción si
no hay alguna autorización respecto a vía libre para estos precios. Estoy hablando de las empresas más grandes y el mecanismo de control que usa la Secretaría de Comercio es el alerta de los supermercados. Es decir, que ahí le llegan, los supermercados son los que deschaban los aumentos que le envían los grandes fabricantes. ¿Qué impacto tiene esto en la inflación? No lo sabemos. Uno tiende a pensar que el impacto es muy menor, retrotraer precios de esta manera, porque, bueno, el INDEC releva más de 200.000 precios mensuales en todo el país y acá estamos hablando de un ramillete de grandes empresas y en todo caso algunos cientos o no más de 1.000 o 1.500 productos. Entonces, y en todo caso, si es así, la pregunta es si eso es sostenible o si esto es simplemente para cerrar el mes de agosto con una inflación de que no se les vaya por arriba de el 10% o muy por arriba del 10% y después ver cómo hacen para seguir en septiembre. A ver si les muestro, esto me manda alguien que compra mayorista a las grandes empresas. Nada, se ve, por ejemplo, aceite, ayer valía el listado que habían llegado en estos días, 15% de aumento, y hoy llegó una rebaja o bonificación de la misma empresa con 4,7 para abajo. En arroz habían aplicado las empresas que comercializan este producto 25% de aumento ayer y hoy con 13% de descuento. ¿eh? Fideos 25% de aumento hasta ayer, que valía ya desde el principio de esta semana, y hoy 13% de descuento, yerba 9% y 1%, pan rallado, unas empresas líderes del sector, 15%, y ahora el descuento de 7%, café 25% habían aplicado también, y ahora el descuento de 17%. Bueno, esto para que vean que el gobierno está tratando nuevamente de ver si con el palo ahora, porque no tienen mucha zanahoria, logran algún mínimo de acuerdo con las empresas, que obviamente no es el sendero del 5% que anunciaron el otro día Rubinstein con Guillermo Michel, entre otras cosas porque el gobierno también no tiene demasiadas zanahorias ahora, porque la zanahoria principal para las empresas era el acceder al tipo de cambio oficial, al dólar oficial, y ahora están sin un solo dólar para pagar importaciones, es decir, que empezaron con otro incentivo, que en todo caso son rebajas impositivas a cuenta de recaudación del año que viene, es decir, en todo caso será un problema del próximo gobierno que tendrá con estas rebajas impositivas o anticipos y demás, menos recaudación el año que viene. Bien, igualmente creo que esto es en el margen total, esto no cambia la dinámica inflacionaria y tampoco cambia lo que vamos a ver en la economía los próximos meses de un enfriamiento más rápido, es decir, una caída en algunos sectores más rápida por el mayor impacto de la inflación sobre el consumo, por la caída del poder adquisitivo, los salarios reales y también el endurecimiento muy fuerte de todas las condiciones crediticias, ¿no? Una economía que todavía sigue teniendo algunos puntos de crédito subsidiado, pero que generalizadamente ha tenido un encarecimiento muy, muy fuerte del crédito con una nueva vuelta de rosca a partir de esta semana.